Sobre el hombre que monopolizó la vida política española durante casi 4 décadas se han escrito decenas de libros, pero ninguno, les aseguro, ninguno como este. Porque en estas páginas Pilar Eyre, con su inimitable estilo, no ahorra detalles de los aspectos más ocultos de la vida de Franco. Desde su infancia tormentosa, llena de complejos, a la sombra de un padre alcoholizado que atemorizaba a su familia. De sus secretos de alcoba con Carmen Polo, una mujer puritana, de fuerte carácter que crió a la hija de ambos en un ambiente de reclusión, de también las tensas relaciones entre Franco y Don Juan, y sin duda la cordial relación entre el caudillo y los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía. De eso y de mucho más habla este libro de Pilar Eyre, a quien tenemos el honor de recibir una vez más en Periodista Digital. ¿Qué tal, Pilar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, te voy a decir lo mismo que te dije del otro libro de La soledad de la reina. Creo que corres el riesgo de que nos quedemos en el tema de la vida sexual de Franco cuando en realidad es un libro que me parece que muestra el lado más humano del dictador, como nunca se le retrató. Bueno, la verdad es que hay muchas biografías sobre Franco, hay miles de biografías, pero yo no me he instalado ni frente a él, ni encima de él, ni al lado de él, sino que he querido meterme dentro, y yo creo que ahí está, dicho con toda modestia, la singularidad del libro que he escrito, que realmente yo lo que quiero es conocer sus motivos, conocer su infancia, que es tan determinante para la persona, y saber qué le impulsó y cómo se sintió para luego convertirse en lo que fue. ¿Qué fue lo que... ¿Hubo algún periodo de su vida que se te haya resistido? También sabemos que tuviste acceso a fuentes privilegiadas, ¿no? Bueno, la verdad es que la vida de Franco está bastante documentada, no lo parece, pero hay desde el año 1920 es un personaje público, fue un militar ya muy aguerrido, muy valiente, con una carrera imparable, fue el teniente más joven del ejército español, el comandante más joven, el general más joven con 33 años como Napoleón, y sus hazañas pues ya salían en la prensa de la época. En el Telegrama del Rif, por ejemplo, que era un periódico marroquí que yo he consultado bastante, ya salían anécdotas suyas, anécdotas de su valor de 1917, o sea que figúrate. Y luego pues todos sus familiares han escrito memorias y él mismo nos ha dejado 3 trabajos. Él escribió un libro que se llamaba Diario de una bandera, que era un libro suyo de recuerdos de la Legión. Luego escribió el guión de la película Raza, que reflejaba un poco su familia, y después dictó una especie de memorias a su médico, el doctor Pozuelo. Entonces realmente pues cruzando datos, buscando esa nota al pie de página, como te expliqué la otra vez, yo quiero eso que no los historiadores desechan, que es ese detalle humano, esa anécdota pequeña que a lo mejor en un libro de 500 páginas hay solamente una anécdota, pero yo rescato esa anécdota y entonces es como un mosaico. Todas estas pequeñas piezas pueden componer la personalidad, el ser humano que está debajo del uniforme. Las primeras páginas del libro, las primeras 150 páginas son brutales. Habla de la infancia de Franco y sobre todo dos presencias que llaman mucho la atención. Su padre Nicolás, maltratador, y su madre Pilar, de la cual uno no puede dejar de sentir cierta compasión y cierta ternura. Háblanos de ellos. Bueno, la verdad es que hace poco estuve en Ferrol precisamente haciendo un reportaje sobre los lugares de la infancia de Paquito, como lo llamábamos nosotros, era en nuestro lenguaje en clave en la editorial, y la verdad es que yo vi aquella casa, la casa de él, en la calle María, y me di cuenta de los secretos que guardaban aquellas paredes. Realmente el padre de Francisco Franco era un maltratador, hoy día incluso se hubiera podido denunciar. Claro que era otra época que los castigos físicos también estaban muy presentes en la educación de los hijos, pero bueno, se cuenta que el padre de Paquito incluso le llegó a romper el brazo al hermano mayor del niño, a Colás, cuando se lo encontraron masturbándose, o sea que realmente era un hombre muy violento, era aficionado a las casas de citas, bebía mucho, supongo que incluso estaba alcoholizado, era un buen militar, sus hojas de servicios no hay ninguna reproche, excepto que era un ser atravilario, extravagante y realmente honrado, pero realmente era una persona violenta. A la madre incluso le había llegado a pegar estando embarazada. Y además, cuando Paquito se fue a la Academia de Zaragoza, él lo acompañó, se quedó en Madrid y ya se quedó viviendo con su amante hasta el final de sus días y abandonó a la mujer, a los hijos y a la mujer concretamente solamente la vio una vez más y no los volvió a ver. La vio en África. Exacto, cuando a Franco lo hirieron, dijeron que la herida era muy importante, que fue cuando a Franco lo hirieron en el abdomen y el mismo disparo se llevó un testículo por delante y dijeron que estaba a punto de morir. Fueron los padres, ella fue desde Ferrol y él fue desde Madrid, se reunieron en la cabeza a la cabecera de Francisco, de su hijo, pero bueno. Y lo primero que le preguntaba era dónde estaba la casa de... Exacto, dónde estaban las casas de citas, sí, ¿no? Exacto. Y
¿Y Pilar? Franco sentía devoción por su madre. Bueno, todo la lo verdad, contrario de lo que sentía por sí, su padre. la verdad es que todos los testimonios que existen acerca de Pilar, de la madre de Franco, lo describen como una mujer con una gran dignidad, muy honrada, muy sonriente, una persona entregada a los hijos y a la familia, era inteligente, ella misma puso una pequeña escuelita para los chicos analfabetos que se iban a ir a América, para que al menos supieran leer y escribir. O sea, la verdad es que era una persona muy entregada, abnegada, era una señorita bien de Ferrol, ella hubiera querido estudiar, siempre lo dijo, pero la verdad es que en aquella época las chicas no estudiaban, quería ser maestra, exacto, e hizo que su hija, que su única hija, que era Pilar, la hermana de Francisco, estudiara para maestra, que era una cosa bastante extraña también en aquella época. Fue una mujer abnegada y el niño Paquito todas las noches le decía a su madre, yo me casaré contigo. Y entonces los médicos, bueno, el médico con el que yo he hablado, que conoció a Franco cuando ya era jefe de Estado, o sea, en sus últimos años, me explicó que se daban todas las características en él para que fuera un hombre frío. Por una parte, un padre maltratador, por otra parte un complejo de Edipo muy acentuado y por otra parte un periodo político muy convulso en el que España perdió las colonias y el recuerdo de aquellos lisiados con sus patas de palo recorriendo las calles de Ferrol, aquello a Franco no se le borró nunca y lo dijo. Dice, aquel desastre marcó a mi familia para siempre. ¿De los hermanos, crees que Franco sentía debilidad por alguno? Bueno, primero eran 5 hermanos y Franco tenía debilidad por su hermana pequeña que se llamaba Pacita y entonces hacían el Belén juntos, era un poco como, bueno, él era un niño muy endeble, muy enclenque, era tan delgado que le llamaban cerillita, encima tenía esta voz atiplada, se burlaban de él y entonces él se sentía protector respecto a su hermana pequeña. Su hermana pequeña murió cuando tenía 4 años, eso fue también un disgusto tremendo, murió el mismo día, casi el mismo día en que él hacía la primera comunión y su prima, él lloró durante la comunión y su prima le dijo, estás llorando porque estás emocionado porque recibes a Dios. Y la madre, que conocía a su hijo como no lo conocía nadie, dijo, no, está llorando por su hermana. Y realmente aquella muerte también lo marcó, es cierto. Por lo que nos cuentas, Franco tuvo claro que lo suyo era hacer una carrera militar. Cuenta sus tiempos en el Alcázar de Toledo, donde fue víctima de hoy se llamaría mobbing esto. De bullying, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. De acoso. Sí, de acoso. exacto. Y así todo demuestra no ser delator, demuestra ser valiente. Bueno, esto de la valentía de Franco, la verdad es que era legendaria, porque yo en todas las referencias que he leído de Franco, incluso de sus detractores, de sus enemigos, siempre se destaca la valentía que tenía. Era una valentía en cierto modo incluso inconsciente, porque él creía que tenía baraca, es como los moros llaman a la suerte, pero hay episodios, bueno, que yo explico en el libro, impresionantes. Durante la Guerra Civil, por ejemplo, se apostaban él y su médico, que era Vicente Gil, que en aquella época era un chico joven, tenía 21 años, pero Franco tenía 44, ya no era ningún niño. Se apostaban en el lugar donde caían más bombas, como retando la muerte, y él siempre lo decía, la muerte ha pasado por mi lado y nunca ha querido casarse conmigo. Entonces realmente en los combates cuerpo a cuerpo fue el primer oficial que iba al frente de sus hombres. Generalmente los oficiales en Marruecos se quedaban en retaguardia, él iba al frente luchaba cuerpo a cuerpo, las manos tintas en sangre, y participaba exactamente codo con sus hombres, y sus hombres caían, él también estaba ahí al lado, también fue herido y también hubiera podido morirse, por supuesto. ¿Por qué le atraía tanto África? Bueno, es curioso esto porque dice, él en las memorias que le dictó, además de los 3 libros que te he dicho, también dictó unas memorias a su amigo Joaquín Arrarás que serían publicados poco antes de la Guerra Civil. Entonces él en estas memorias le explica a su biografiado, dice, yo no puedo explicarme a mí mismo sin África. La luz de África le deslumbró. Dice que a veces tenía ganas de hasta de revolcarse en la tierra y comer la hierba porque le enloqueció a África. Y él estuvo muchos años, porque estuvo desde 1912 hasta 1926, con un periodo de 4 años en medio, y realmente allá se hizo hombre, se hizo oficial, fue ascendiendo, se hizo militar importante, y él, bueno, cuando se describía a sí mismo, dice, yo solamente me veo en África, en medio de una batalla y con un arma en la mano. Él se sentía así, allá también, según sus detractores, y yo también lo pienso, se convirtió en un hombre despiadado, perdió la piedad, perdió la compasión, era una guerra atroz, la guerra marroquí, o sea, lo que hacían ambos bandos era monstruoso, porque arrancaban, por ejemplo, los moros tenían una forma de tortura que era cuando todavía no habían muerto del todo, cuando el cuerpo todavía estaba caliente, les arrancaban,
tenían un sistema que arrancaban la piel como si fuera una sábana desde la planta de los pies, y solamente dejaban la cara, la piel de la cara en vivo. La verdad que leí esa parte en tu libro, que le cuentas que le sucede a Pereira, que era a Pereira, que era un compañero suyo, en Toledo, y fue, sí, en cierta manera, exacto, ese compañero lo vio, y además es muy bueno porque hay un pequeño diálogo que él dice, ¿eres gallego también? Dice, sí, soy gallego como él, pero yo soy de Coruña, y son dos ciudades en cierta manera rivales, Coruña y Ferrol. Entonces lo encontró ya muerto y eso también le enardeció, y en el momento del combate decía él por Pereira porque se acordaba de su compañero. Y entonces ahí creemos que ya cuando está al frente de la legión es cuando él se deshumaniza, ¿no? Empieza a fusilar a sus propios soldados cuando se rebelaban por alguna tontería, según él ¿no? decía, o sea, a mí esto, ahora hay una campaña de los legionarios que están todo el día ahí insultándome a través de Twitter, pero es que yo solamente digo las palabras de él, que los legionarios eran una fuerza de choque, eran los desheredados de la tierra, eran expresidiarios, eran gente que no tenían que dar ni siquiera su nombre. Él mismo lo explica, que a veces tenía que dormir con la pistola porque tenía miedo, y realmente ahí se hicieron atrocidades, y él los disculpaba siempre diciendo, es que si no lo hacen ellos lo harán los otros. Hay un episodio que está documentado, que salió publicado en El Sol, que yo lo he leído, en que ellos fueron a visitar, fue Franco con un grupo de legionarios, de sus chacales, como decía él, a visitar a la duquesa de la Victoria, que estaba cuidando unos heridos, una misión humanitaria de la Cruz Roja, y llevaba una cesta de rosas, y en medio de esta cesta de rosas había dos cabezas, describían en el periódico, que decía, 2 cabezas de alabastro, la mejor cosecha de la batalla de ayer, 2 cabezas de moros. Claro, la duquesa de la Victoria, que era una mujer fuertísima, cuando vio aquello se desmayó, y entonces Franco dijo, perdone usted a mis muchachos, que son como unos chiquillos y les gusta jugar. Entonces, claro, yo creo que ni siquiera se daba cuenta él de la brutalidad en la que estaba inmersa. Metido, ¿no? Vamos a hablar de las mujeres de Franco. No hay muchas, la verdad. Es decir, creo que en África le escribía una novia que no le dio mucha bola, que es una tal Sofía, si no me equivoco. Sofía Subirán, sí. Ángeles Barcón. Ángeles Barcón, sí, yo creo que Ángeles Barcón fue el único amor carnal que tuvo Franco. Era una chica impresionantemente guapa, había sido reina de los Juegos Florales de Ferrol, era sexy, era lista, estudiaba para maestra, vivía en Madrid, era cosmopolita, y él perdió la cabeza, y entonces, sí, incluso empezaron a salir juntos, hasta el punto de que en el diario de Ferrol explicaban que el comandante Franco y la señorita Barcón iban a dar una sorpresa el día menos pensado. Cuando el día que se publicó Se suelto, ella llegó a su casa, el padre la estampó contra la pared, otra vez los castigos físicos, y le dijo, con este tío tú no vas a ningún sitio y te vuelves a Madrid. Entonces Franco, lo curioso es que simultaneaba este noviazgo con su novia formal, que era la señorita Carmen Polo, que era una señorita bien de Madrid, de Oviedo, que estaba interna en un convento de monjas, y cuando lo despreció Ángeles Barcón, entonces volvió a los brazos amorosos de Carmina y estuvieron juntos 60 años, que es lo que duró su matrimonio. Por eso dices en el libro que Carmen Polo le debe quizás a Ángeles Exacto, Barcón. Sí. Ella no lo debe ni saber. Seguramente se murió sin saberlo. Allá donde esté, a lo mejor lo lea ahora en el libro. Hablemos de la relación de Carmen Polo y Franco. La verdad que Carmen lucha se enfrenta a su padre, lo cual en esa época pues requiere también valentía. Tuvo bastante resistencia Franco para poder entrar. Creo que estuvo hasta 3 años hasta que le dejaron pasar el umbral de la puerta, ¿no? Sí, era una asturianita, así como tenía 15 años, estaba en un convento de monjas, y Franco le decía a veces, es que tú tienes tanto carácter que tenías que ser militar, Carmina, porque realmente ella se empeñó. Ella dice que cuando conoció a Franco, ya tenía solo 15 años, dijo, este hombre, yo le estaba predestinada, y desde entonces no tuvo otro objetivo que casarse con él, como así logró varios años después. Estuvo muchos años de novia, el padre se oponía, y al final ella consiguió doblegar la voluntad del padre, y lo esperó, y era la mujer ideal para Franco. Luego la acompañó a Melilla, estuvo con él en Melilla, y fue un amor muy profundo, fue un cariño tremendo toda la vida, pero no fue un amor pasional. Ellos tuvieron una relación fría en lo tocante a las relaciones conyugales, pero yo creo que fueron el complemento perfecto. Nenuca, la hija, cuando habla del matrimonio de sus padres, dice, para mi padre era un dios, todo lo que decía mi padre iba a misa, y los nietos, por ejemplo, Francis y José Cristóbal, explican en sus memorias que nunca han visto en su vida un matrimonio tan bien avenido como el de sus abuelos. Sí, de hecho hay una parte la verdad que es una parte del
el libro enternecedora, porque habla de los terrores nocturnos de Franco. Sí. Un hombre que se levantaba con pesadillas y la mujer que le arropaba, la que le abrazaba, la que le... El ruido de los tranvías, Carmen, ¿no? El ruido de los tranvías en Madrid, vivían en una zona muy ruidosa de Madrid, y el ruido de los tranvías a él le recordaba el tableteo de las ametralladoras, y a veces tenía que dormir en el suelo porque la cama le parecía demasiado blanda. Y la única que estaba al tanto de sus debilidades, que también las tenía porque era un ser humano, de sus complejos, de su vida un tanto atormentada, era su mujer, que en todo momento lo cuidó, hasta el punto de que cuando él enfermó de Parkinson, que él fue el primero en darse cuenta, porque su consuegro tenía Parkinson, y él advirtió en su consuegro los mismos síntomas incipientes que tenía él. Entonces él empezó, incluso intentó hacer ejercicios a solas, no se lo decía a nadie, no se le decía ni a su propia familia, y fue su mujer la que le dijo: Paco, no hagas más esfuerzos, sabemos que estás enfermo. Nenuca y Cristóbal han ido a Estados Unidos para traer un remedio que acaba de salir, y relájate, por favor, que nosotros estamos a tu lado. ¿Cómo tú no te apuntas a las teorías conspirativas respecto a Carmiña, la hija de Franco? Muchas teorías que dicen que que cualquiera podía ser el padre menos Franco. Tú lo tienes bien claro. Esa hija fue de Franco. O sea, no me merecen ninguna credibilidad. Primero, se apoyan en argumentos absurdos, que no hay ninguna fotografía de Carmen Polo embarazada. Mis abuelas, que son de la edad de Carmen Polo, tuvieron entre las dos 12 hijos, y no hay ni una sola fotografía en la que estén en estado, porque en aquella época no se consideraba que una mujer embarazada estuviera presentable ni siquiera para salir en las fotografías. Y luego lo de que Carmen se había acostado con Ramón y que había tenido un hijo o con un moro es impensable. Tú tienes que pensar que Carmen Polo, si no hubiera sido por Franco, se hubiera metido monja. Rezaba 5 rosarios al día. Era una mujer hiperreligiosa. ¿Cómo va a tener relaciones con un moro o con su cuñado cuando apenas las tenía con su propio marido? Es que pero comenta es absurdo. Que la vida sexual de ellos era prácticamente, pues... Bueno, ya te he dicho que no era una relación pasional ni muchísimo menos. Según me explicó este médico del que te he hablado antes, que lo trató a Franco y también él tenía su propia teoría al respecto, me dijo: bueno, si yo tuviera que defenderlo en un tribunal, creo que no lo defendería, pero yo te puedo decir que por la constitución, por la anatomía, por la constitución física de Franco, yo estoy segura de que tuvieron esa relación de la que nació su hija, y ni antes ni después volvieron a tener nada. Quizás por lo de la fimosis. Sí, porque tenía, bueno, él me lo explicó, no solamente tenía un solo testículo, pero esto no te impide ni procrear ni tener relaciones sexuales, sino tenía una fimosis muy acentuada, el prepucio muy cerrado, y entonces las relaciones sexuales eran muy dolorosas. Se le intentó operar varias veces, porque la herida del abdomen era una herida grave, varias veces se tuvo que intervenir, y además él tuvo también de mayor una hipertrofia de la próstata, que también le trató el doctor Puigvert, que es un médico catalán, un neurólogo catalán, que bueno, ya fue fallecido, pero era el número 1 en su profesión. Y se le dijo muchas veces: general, esto es solamente un corte en el frenillo, es una operación sin ninguna importancia. Y él decía: si Dios ha querido que yo fuera así, me quedo así para siempre. Le tenía miedo al bisturí. No. Le tenía miedo al bisturí, no, porque se operaba de otras cosas, pero yo creo que a lo que le tenía miedo era al sexo. ¿Me lo has puesto? ¿Y pasó algo con Eva Perón? Bueno, a ver, porque a él le gustaban las mujeres. Tuvo, mira, de las memorias, por ejemplo, de él, estas memorias que, no las memorias de él, sino un diario que publicó su primo Pacón, en el que hemos bebido todos los que escribimos de estos temas. Su editor, que era Rafael Borrás, le pregunté cuando estaba escribiendo el libro, digo: oye, ¿vosotros cortasteis algo? ¿Hubo alguna censura en este libro? Y me dijo: sale todo tal cual, excepto una cosa. Yo digo: ¿el qué? Y me dice: suprimimos todas las alusiones de la atracción de Franco por una folclórica sevillana. Y aquí codazo, guiño, le dije: bueno, ¿me puedes decir cuál? Y me dijo: Juanita Reina. O sea, que se ve que Franco tenía una atracción platónica, estoy segura, por Juanita Reina, que incluso había asistido a algunas de sus cacerías, cosa muy rara porque no iban nunca mujeres. Y luego Sara Montiel, en sus memorias, que claro, tampoco pones la mano en el fuego por las memorias de Sara Montiel, pero bueno, ella explicó que en una ocasión en la granja estaba en la fila para saludar, y estaba en la época que Sara Montiel era más impresionantemente guapa, y que el caudillo le dijo: Violeterilla, nos vamos por ahí a dar una vuelta, señalando un bosquecillo que estaba allá a lo lejos. Y fue doña Carmen, cuando vio
aquello que estaba ojo a visor, cogió a su marido por el brazo y dijo, vamos a saludar a los embajadores. Y allá se terminó todo intento. O sea, y con Eva Perón tampoco crees que... Con Eva que Perón, haya la habido verdad nada, es que ¿no? hubo bastante competencia con doña Carmen a nivel de pieles, joya. Eva pues era una mujer muy coqueta, era muy guapa, se dirigía a él no como si fuera el caudillo, sino como si fuera un hombre. Esto lo explican y hay una fotografía, bueno, que es súper evidente, que es la fotografía que están, pero ella, Eva, coqueteando con Franco, no sé si la has visto, y en medio está Carmen Polo con una cara que da un miedo, eso sí que da un miedo tremendo. Pero no va nada. Eva Perón le llamaba la gorda a doña Carmen, y doña Carmen decía de Eva Perón, se nota que ha sido artista, no tiene clase. Cuéntame, dices que el rey es el hijo que Franco quizás nunca tuvo, que le tenía, francamente, que le tenía cariño. Le tenía muchísimo cariño, fue un amor a primera vista. Cuando se conocieron, Franco adivinó en él una parte de su biografía que él también había tenido. Hay unas frases de los dos que yo las comparo en el libro que son exactamente iguales. O sea, yo no he tenido una infancia normal, se pusieron sobre mis espaldas responsabilidades muy, muy grandes para mi edad, fui desgajado muy pronto del tronco familiar. Son frases exactas, literales, que dicen tanto don Juan Carlos como Franco cuando hablan de su infancia. Yo creo que Franco se vio reflejado en don Juan Carlos, que tenía un gran encanto, era un seductor, ya desde entonces ya era un seductor, y su mujer también los quería mucho, les llamaba los Juanitos, tanto a doña Sofía como a don Juan Carlos, pero Franco tenía pasión. A mí me contó Jiménez Caballero, al que entrevisté bastante y conocí bastante, que una vez pasó a ver a Franco en una audiencia y que en aquel momento salía don Juan Carlos, y que cuando pasó a la audiencia Franco estaba con una expresión arrebatada, iluminada, los ojos brillantes, mirando hacia el infinito. Entonces pareció volver en sí, le avergonzó que su viejo amigo lo viera en este estado y le dijo, comprenda usted, Jiménez Caballero, ese chico estaba perdido y había que acogerlo y había que llevarlo por el buen camino. Y Jiménez Caballero me dijo, yo solamente he visto esta expresión en la cara de Franco cuando hablaba de su hija Nenuca. Pilar, parece que los periodistas sabíamos muchas cosas que nos callábamos. ¿Qué pasa ahora? Este libro quizás hace 20 o 25 años no hubiera podido salir a la luz. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, o sea, yo creo que por una parte también conocemos más cosas que antes, se están abriendo archivos y se están abriendo documentos que antes no existían, y luego pues sí, realmente yo creo que estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión con una mayor amplitud. Y bueno, yo espero que no pase nada, porque tú me estás diciendo que este libro se puede escribir, pero bueno, yo ya he tenido algún susto que espero que no pase a más, y espero que podamos, bueno, que este libro pueda terminar su andadura, iniciar su andadura, porque salió ayer, iniciar su andadura en paz, tan en paz como está el país. Esperamos que sí, y aparte porque es un libro magnífico, bueno, Pilar. Una vez más gracias. has dejado el listón muy alto. Muchísimas gracias por venir a Periodista Digital a presentar este libro, Franco Confidencial. Gracias, muchas gracias.